o no entendieron cómo hacer una entrega puntualmente de las actividades desde participar en el foro, cómo entregar una tarea, con gusto lo vemos acá y obviamente vemos de qué manera podemos asistirlo por fuera también de estos encuentros presenciales, no presenciales, sino sincrónicos, vía videosala, por Zoom, o bien lo podemos también resolver por correo electrónico, hasta por WhatsApp. Yo no soy invasivo de estar preguntándole vía WhatsApp si hacer un seguimiento por WhatsApp, que me parece que está bueno, pero primero se debe acordar. No utilizo, digamos, ese recurso o ese canal de comunicación para poder establecer vínculo con ustedes, para llegar y no ser invasivo. Pero tranquilamente podemos armar un grupo y podemos ir viendo de manera conjunta y planteando ahí, no sé, en ese espacio, cosas que sucedan o cosas que necesiten, no puede ingresar. Me es más fácil, no sé, hacer una impresión de pantalla y pasárselo por WhatsApp o por correo. Si tienen algún problema con la interfaz gráfica o que no la entienden, a poder buscar, no sé, entre juntes, poder buscar una solución, no sé, desde los foros que tiene Moodle, que son un montón y son amplios, hasta páginas completas que están dedicadas justo exclusivamente a actividades puntuales dentro de la plataforma. Así que en ese sentido los exhorto y los convoco a que no tengan miedo ni vergüenza de plantear cualquier inconveniente que tengan, porque acá estamos entre todos, yo particularmente para acompañarles, y entre todos podemos resolver y construir nuevas maneras, digamos, de entender la plataforma. Bien. Así que veo que no todos pudieron contestar. Por ejemplo, Ale tenía problemas de tiempo y las actividades van a quedar ahí dispuestas. No hay caducidad, digamos, de las actividades. Si bien Moodle permite curarlas, no hay, yo no las puse, digamos, que terminen en una fecha determinada, que se cierren al momento en que ustedes contestan, sino que queden disponibles esos contenidos, esos recursos, ese trayecto para tener una trazabilidad de la actividad que tuvieron en la cursada, en estos 4 encuentros que tenemos, o sea, las 4 semanas de contenido que vamos desplegando semana a semana. Bien, creo que casi todos contestaron, menos, no sé, Gustavo también contestó en el foro. No, Celia, perdón. Celia, no sé si pudiste participar, si tuviste algún inconveniente para trabajar dentro tanto de los foros como para entregar la tarea. No sé si en el... Ceci. Está muteada. Está muteada, Celia. Ay. No te escuchamos. Ahí está. Yo hice muy poquito. Hoy intenté hacer algo porque estoy a full con las clases, sí, entre las de mi hijo y los que nos tienen a fin de año ahí. Así que recién empezaba a entrar y estaba haciendo mi perfil, pero bueno, y ahí ya cuando me di cuenta empezó la hora y ni había merendado, así que estaba muerta. Hoy sí, fueron no, 2 clases de Zul a la mañana y 3 a la tarde y estoy con los ojos que no doy más. Sí, los que trabajamos de manera remota en este proceso estamos como muy expuestos, así que te entiendo lo que decís, porque me la paso de reunión en reunión de trabajo, y el único medio por ahora es el medio virtual, digamos, de las reuniones virtuales vía Zoom, Meet, Jitsi o cualquiera de las herramientas que se utilicen. Bien, Celia, las actividades van a estar dispuestas en el aula hasta que finalizar, digamos, el taller, así que podés contestar y participar. Próximo viernes, ¿no? Hasta el próximo viernes, la tercera, y el próximo faltan 2 clases más. O sea, la semana que viene y la próxima, para finalizar, digamos, con estos encuentros. Igual los contenidos dentro del aula van a quedar dispuestos para poder continuar participando, ¿no? Listo. Bien, a partir, digamos, de que sucedió la primera clase, que tuvimos por lo menos un recorrido,
estaba pensando de qué manera poder arrancar con la creación de un aula. Primero, por supuesto, vamos a crear ahora un aula y vamos a hacer, vamos a crear contenido y restaurar contenido que tenemos de otra. Estaba pensando que de manera, digamos, de poder apropiarnos de los conocimientos que ponerlos básicamente en práctica. Y una de las cosas que me trae, digamos, esto a compartirles es que Moodle tiene una mirada o está construido, digamos, donde el docente, el participante más facilitador de recursos y propositivo en función, digamos, a las actividades que se van a dar dentro del aula. Para mí la virtualidad, la presencialidad, y en este contexto, bien no podemos estar de manera presencial compartiendo físicamente un espacio para donde se dé, digamos, el objeto aula, y también se puede realizar de manera sincrónica a través de un aula virtual, como estamos haciendo ahora. Así que la herramienta de Moodle, en este sentido, juega un papel de complemento y no ocupa, digamos, la parte central, digamos, no es la herramienta central, sino que es parte de un proceso, y lo tomo, o sea, el objetivo de crear el aula es un espacio donde vamos construyendo cosas, vamos poniendo tanto actividades o recursos. Así que en eso les comparto que para mí, digamos, el Moodle funciona más como una herramienta complementaria para hacer seguimiento. Es una herramienta muy poderosa y me ayuda muchísimo en realizar el seguimiento y en disponerle los contenidos y proponerle actividades por tema. Porque las aulas dentro de Moodle, y acá ya básicamente nos metemos de lleno a cómo construir un aula, o cómo crear un aula, o las distintas modalidades que tiene un aula de desplegarse dentro de Moodle. Las aulas pueden desplegarse de distintas maneras. Por un lado, hay aulas que podemos crear un aula por temas, o sea, que tenga determinada cantidad de temas, tenga 1, 10, 100 temas determinados. También podemos crear un aula en función a fechas, o sea, semana a semana, haciendo entregas semana a semana, como estamos haciendo nosotros. Yo ahora estoy utilizando, digamos, la modalidad de el aula en formato de temas, y se acuerdan que estuvimos hablando de pieles o de temas. Cuando hablo de temas de Moodle, me refiero a la parte de estilos o cómo se ve. Moodle utiliza pieles y utiliza, o bien, se le llaman temas de Moodle, que son básicamente estilos gráficos de cómo mostrar la plataforma. Entonces, en función a el tema o el estilo gráfico que esté utilizando Moodle, va a tener algunas funciones o funcionalidades habilitadas o no, en función justamente a este estilo gráfico que esté complementando Moodle, ¿no? Que esté llevando adelante Moodle. Por lo tanto, yo el aula que habilité en principio es un aula por temas, y entrego las actividades y los recursos de manera semanal. O sea que a partir de que nosotros tenemos una clase sincrónica, la he pensado de esa manera. No hay una única manera de plantear los contenidos y cómo desplegar el aula. Hay distintas maneras. Una de ellas es por temas, otra es por fechas, otra es por una actividad única. Puede ser que abramos, por ejemplo, un aula y que simplemente tenga un foro y nada más, y que sea eso. O sea, imagínense, lo traslado a que tengamos una representación gráfica de esto, que nos hagamos una idea. Imagínense un aula física de una escuela, de un claustro,
o cualquier espacio físico educativo, y solamente la vamos a ocupar para que pasen a buscar que vayan a hacer simplemente consultas sobre dudas que tengan de preguntas de temas de la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos armar un encuentro con los estudiantes y facilitarles justamente o responder las preguntas que tengan, y sirve simplemente para eso, no se imparte clase, se contesta preguntas, se resuelven entre todos, digamos, estas consultas, dudas que tengan. Y en ese sentido tiene Moodle sobre ese tipo de uso o de utilización de un aula, podemos abrir, solamente tiene un foro, y es una modalidad dentro de Moodle. Así que simplemente podemos abrir un aula, con un aula foro, y que sea simplemente de consultas y de intercambio sobre temas determinados. Así que esas tres grandes modalidades nos permiten crear aulas con distintas funcionalidades. Yo el aula que, como les había comentado, el aula que creé con ustedes es aula por temas, y los temas no tienen fecha, pero yo lo manejo, digamos, con entregas semanales para tener un ordenamiento, por lo menos un ordenamiento de esa manera de la clase. Y, por ejemplo, los contenidos que he dispuesto es en función a un manual que he construido de 4 módulos, que el inicio del bloque habla, digamos, del recorrido de Moodle, el segundo de cómo configurar y gestionar el aula y crear, por ejemplo, un aula. Después habla puntualmente sobre las actividades, el bloque número 3, sobre la cantidad de actividades que tiene Moodle para poder proponer y disponer dentro del aula, y finalmente seguimiento que le hacemos a los estudiantes en función a si los vamos a evaluar o si simplemente hacemos un seguimiento de participación dentro del aula. Así que Moodle es muy flexible para empezar a pensar justamente de qué manera podemos desplegar contenido y cómo va a ser justamente esa estructura, cuánto tiempo va a llevar, cuántos temas va a tener. Es seguramente parte, digamos, de nuestras propias prácticas y cómo queremos disponer de esos contenidos educativos para los estudiantes. Y entendiendo, o por lo menos yo lo entiendo de esa manera, y no es la única, entendiendo que el docente que está a cargo del aula es un facilitador de contenido. O sea, dispone dentro del aula para que los estudiantes puedan participar en función de las actividades, pero puedan tener como un recorrido del aprendizaje que tiene más que ver con el descubrimiento del contenido y no con simplemente como si entendemos al estudiante como un contenedor, como que un vaso vacío que hay que llenar. Entonces, Moodle está orientado a que los estudiantes, más allá de participar en las actividades, tengan ese recorrido dentro de los contenidos y de los recursos del aula, para que puedan hacer sus propios recorridos, que puedan consultar primero un contenido, después otro, que puedan participar en los foros, y que no tenga, digamos, como una secuencia per se. Así que, bueno, para mí es una de las grandes virtudes que tiene el Moodle de poder pensarlo, digamos, como un espacio que puede ser colaborativo en función a los recursos que pongamos, y que cada uno pueda ir formándose su propio, digamos, sus propias significancias o su propio significado de lo que es ese contenido educativo, y que lo pueda explicar o volcar y compartir y construir, digamos, su propia idea de ese contenido. Y no que sea simplemente algo que nosotros le ponemos a disposición. Sí, Cris. Hago una consulta en función de esto que estás diciendo. Yo vi que hay un lugar donde vos ves los participantes, cuando se conectaron y demás, llevado a un aula, ¿no? Con alumnos. ¿También podés ver el recorrido que hicieron? Porque se me ocurre, muchas veces los alumnos no te dicen que tienen una dificultad, pero por ahí vos evidenciando que no han hecho el recorrido o en algunas cuestiones, podés abordarlo, digamos, individualmente.
¿Eso también puede ver uno qué recorrido hizo el otro en la plataforma o esa información no? Podemos construir el recorrido a partir de cómo ha participado dentro de la plataforma. Si, por ejemplo, ha participado en los foros, primero podemos inferir o construir, no, asegurar básicamente que si participó o no participó, y después, por ejemplo, si consumió alguno de los recursos, por ejemplo, si pongo a disposición un enlace a una página, a un sitio determinado, a un portal, o sí, básicamente a un sitio, una página de contenido, pongo también una descarga de un archivo determinado en cualquiera de sus formatos, puede ser PDF, Word, etcétera, inclusive en una imagen, yo puedo pensar justamente que quiero que sí o sí hayan contenidos que los consuman obligatoriamente y otros que sean de manera complementaria. Eso sí lo podemos establecer como fijar que, o sea, Moodle te permite ver si lo vio, si no lo vio, si lo descargó o no lo descargó. En los foros, básicamente, si participa o no participa es muy evidente. El proceso de entrega de tarea, porque la actividad tarea, hacer actividad tarea implica una devolución o un feedback del estudiante, no así los recursos simplemente para ser consumidos, o del estudiante un feedback, digamos, una retroalimentación. En cambio, las actividades sí. Así que, básicamente, los recursos y las actividades tienen manera de poder hacer seguimiento y hay un espacio dedicado al docente o el perfil, Moodle le llama profesor. Yo le digo docente, así que profesor y docente para mí tienen el mismo significado. Y otro perfil que es docente sin permisos de edición. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos, pero radica en que puede intervenir el aula o no la puede intervenir con los contenidos. Sí puede intervenir, por ejemplo, en los foros, el docente con permisos de no edición, sino que pueda hacer seguimiento, por ejemplo, de los estudiantes y hasta calificar, pero no puede, por ejemplo, disponer un recurso dentro del aula. No puede poner, en términos prácticos, no puede poner un video, por ejemplo, no puede crear un foro, no puede crear una actividad. Así que bueno, en ese sentido sí, Moodle es muy flexible, nos permite hacer ese tipo de recorridos o de seguimiento puntual. Y finalmente, evaluar simplemente la participación, podemos establecer que ese proceso de evaluación, simple rango o dos valores, digamos, de evaluación que puede ser participó y no participó, o bien tener una ponderación por número que va de 0 a 10, de 0 a 100, cada una, por supuesto, va a definir ese proceso de evaluación y cómo quiere ponderar o evaluar a los estudiantes, si es a través de calificación mediante números, mediante letras, o simplemente de participación o no. Bien, y sí, Nacho. Siguiendo la pregunta de Cristina, me interesaba también si se puede construir como una estadística actualizada al momento, en donde yo puedo decir, bueno, en esta hora, este alumno, ¿cuántas participaciones en foro? ¿Cuántas devoluciones? ¿Cuántos accesos a link? O sea, una estadística rápida que me actualice en el momento, como si fuera una hoja de cálculo que se va actualizando. ¿Eso se puede hacer? Sí. Moodle tiene un apartado que se llama informes. Los informes pueden ser, tiene varios tipos de informes, y esos informes nos permiten hacer básicamente el seguimiento de manera masiva, ver en una pantalla, una parte de una planilla de cálculo. No dentro de Moodle, la podemos descargar en formato CSV, que es un formato de texto plano, que lo podemos importar en Excel, o en Google Calc, o en Calc, si utilizan LibreOffice. También
podemos descargar en formato XLS, que es un formato de planilla de cálculo de Office, de Microsoft Office para Excel, ODS o OB, el de LibreOffice, que es básicamente el mismo formato de planilla de cálculo que Excel, pero en formato de LibreOffice. Así que podemos hacer seguimiento dentro de la plataforma con los informes que nos habilita Moodle, y por supuesto lo vamos a ver en el apartado de informes, en la próxima clase. Vamos a ver puntualmente, digamos, el seguimiento de los estudiantes con informes, construir justamente ese proceso de calificación o de evaluación de los contenidos de la plataforma, o los contenidos que nosotros tengo acá mi cuadernito, para mí mi cuadernito del amor, donde tengo el seguimiento, por ejemplo, de la temática de esta clase, para no perderme, y aparte para no olvidarme ningún tipo de los contenidos que quería por lo menos transmitir. Bien, hablamos, por ejemplo, de que Moodle yo me lo imagino como un gran tablero de Rusty. Si tuvieron la oportunidad de chicos de jugar con bloques de construcción con Rusty, o ir construyendo distintas cosas, tengo esa visualización, lo veo a Moodle construyendo con distintos bloques de contenidos, o con distintas actividades, o con distintos recursos. Porque hay dos cosas que quiero transmitirles y reforzar en todo momento, que Moodle siempre trabaja con dos tipos de contenido. Por un lado, trabaja con recursos, y por el otro lado, trabajan con actividades. Los recursos, lo dije previamente y lo vuelvo a decir, son contenidos que no implican, no requieren un feedback o una retroalimentación del estudiante. Simplemente están dispuestos para ser leídos, para ser vistos, para ser descargados, consumidos, pero no requieren una acción posterior. Y las actividades sí, al contrario de los recursos, sí requieren justamente un feedback. Por ejemplo, una actividad por excelencia que requiere un feedback es un foro. O sea que un foro es una actividad. Y la entrega de una tarea, por ejemplo, también es una actividad. Así que tengamos presente que cuando hablo de recursos, hablo de contenidos disponibles para que no requieren, digamos, que el estudiante nos devuelva algo. Y cuando hablo de actividad, estoy pensando seguramente en algo que implica que el estudiante y la estudiante me hagan algún tipo de devolución. Que entreguen una tarea, que participen en un foro, que construyan una wiki, que participen, no sé, en un glosario, etc. Así que esas dos grandes ramas de contenido en Moodle están bien diferenciadas, están mezcladas, digamos, en cómo disponerla, pero es fácil de identificar. Así que, y aparte con las prácticas que vayan teniendo a futuro sobre cómo construir sus propias aulas, le van a agarrar la mano enseguida, porque es bastante sencillo, digamos, muy no me sale la palabra, pero intuitivo. Es muy intuitivo, y con las prácticas, básicamente, van a ir tomándole los tiempos y eligiendo, digamos, cuáles son sus herramientas preferidas, tanto si es un recurso o una actividad. Bien, arrancamos con cómo creamos un aula. Vamos a crear un aula. Yo voy a compartir pantalla y voy a abrir ahora mi navegador y voy a entrar a nuestra pantalla de aula, a nuestra aula. Quizá ahora conviene que apaguen todas las cámaras. Sí, ¿no? Si quieren ir apagando las cámaras para no consumir ancho de banda y que puedan tener mejor calidad, es mejor. Y por supuesto,
mientras estoy explicando, siéntanse libres de poder hacer todo tipo de preguntas, de abrir el micrófono y hacerme una pregunta si no entienden algo, si pasé muy rápido alguna pantalla. Así que les pido por favor que me interrumpan y volvemos sobre las consultas o los contenidos que tengan dudas, ¿no? Un momento que estoy tratando de compartir mi pantalla. Bien, ahí pueden, espero que puedan ver. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Genial, entonces voy a poner, ahí está, minimizo todo. Bien, esta es nuestra aula donde estamos todos matriculados. Cuando hablo de matriculación es básicamente incorporar dentro del aula a los estudiantes que van a participar dentro de los contenidos del aula. Los participantes. Y las participantes. A ver, un minuto que voy a apagar mi cámara. Bueno, no hay problema. Los participantes, por ejemplo, y las participantes que ingresen dentro del aula van a poder verse entre sí, pero no van a ver, por ejemplo, es como entrar imagínense que están entrando a un aula física. Entonces, si quieren interactuar con otros participantes de la plataforma que están fuera del aula, no van a poder, o sea, van a necesitar interactuar por fuera del aula. La plataforma, por supuesto, se los permite, pero no van a poder interactuar con un participante, un estudiante de la plataforma que no esté dentro del aula. Por ejemplo, en los foros o enviar mensajes dentro del aula, no van a poder si no está el participante dentro del aula. O sea, imagínense, tengan esa referencia de que es un aula física y los que no están adentro no pueden participar. Bien, entonces yo les decía que esta aula yo la creé para que pueda ser desplegada por temas, digamos, un tema por semana o la cantidad de temas que quieran. Para poder crear un aula tienen que tener el perfil o gestor o administrador. Yo acá en este aula tengo el perfil solamente de docente, o sea, no puedo crear un aula, puedo crear el contenido dentro del aula, pero no puedo crear un aula nueva. Para eso voy a tener que pedir colaboración al usuario que tenga ese perfil, tanto de administrador o de gestor dentro de la plataforma, para que me cree un aula vacía y yo pueda empezar a intervenir en el aula con los contenidos. Así que voy a salir como docente, digamos, con este perfil y voy a entrar con el perfil de administrador para que puedan ver la manera sencilla que se pueden crear aulas. Bien. Voy a ingresar a la parte de administración y en la parte de cursos puedo crear una nueva categoría. Por ejemplo, puedo nuclear distintas aulas en categorías diferentes. Esto es bueno, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, quiero nuclear las materias de primer año de secundaria, o bien quiero nuclear las materias de la carrera de Ciencias Económicas, o quiero nuclear, digamos, la de segundo año, ¿no? Por poner algún tipo de ejemplo. Puedo nuclear distintas materias, distintas aulas, distintos cursos, talleres, etcétera, dentro de categorías y a partir de ahí puedo desplegar todas las aulas dentro de esas categorías, o bien puedo puedo crearlas solas sin estar nucleada dentro de categorías. Para poder crear, voy a administrar cursos y categorías. Y acá yo tengo que, por ejemplo, en misceláneas, no tengo categorías puntuales. Puedo crear un curso. Acá lo voy a crear.
Y acá estamos en la parte de configuración del curso. Dentro del archivo paso a paso del bloque 2 que dispuse en el aula, van a encontrar todos los contenidos que estoy mostrando ahora con detenimiento y con paso a paso para que puedan entender cómo se crea y cómo se configura. Así que acá puedo crear un aula. Lo primero que voy a hacer es crear aula de prueba. Esto va a ser un aula de prueba. Necesita tener un nombre largo y después un nombre corto. El nombre corto lo vamos a utilizar muchísimo para poder identificar el aula si hacemos acciones por fuera de la plataforma. Por ejemplo, podemos crear una lista de estudiantes para matricular en Excel y tenerlas en Excel, importarlas a la plataforma. La manera de importar de una sola vez todos los estudiantes y no crearlos de uno por uno, si son cursos con mucha cantidad de participantes, es a través de, por ejemplo, establecer un nombre corto y que yo pueda identificar inequívocamente el aula a las cuales voy a incorporar los estudiantes. Así que acá le voy a poner aula de prueba. No puede tener espacios y puede contar con mayúsculas, minúsculas y símbolos. Aula P, le voy a poner así, como aula de prueba. Acá vemos que tiene la visibilidad del curso. Yo lo puedo mostrar, o sea que si un usuario que no está matriculado en el curso, o bien que no forma parte de la plataforma, que no es usuario de la plataforma, si es... Hola. ¿Alguien hizo consulta? Agus. A ver. Agus, tenés el micrófono en mute. Ahí está. No, de nuevo. Bueno. Agus, ¿estás ahí por las dudas? ¿Adrián? ¿Me escuchás? Sí. Ay, sí, perdón, me equivoqué porque tengo desde el celular y también desde la PC. Ah, ok, tranca, no hay problema. Bien, continuamos. Les decía que la visibilidad del curso nos va a permitir mostrar el curso, por ejemplo, a estudiantes que no están ni matriculados en el curso o en el aula y no forman parte o no son usuarios de la plataforma. Si yo soy un usuario por fuera de la plataforma, cuando ingreso veo cuáles son los contenidos de las aulas de Moodle o de la plataforma, las voy a poder ver si acá se muestra, por ejemplo, si yo pongo mostrar y si le pongo ocultar, voy a ocultar o voy a invisibilizar esta aula para que no esté disponible para la comunidad, digamos, en general, sino solamente para los que tienen permiso de poder editar el aula. Cuando hablo de permiso de edición, estoy hablando de administradores, de gestores y de profesores con permiso de edición, o sea, creadores de contenido. Y no se va a poder ver el aula si sos un estudiante, que tenés perfil de estudiante dentro de la plataforma, o bien que sos un usuario o usuaria por fuera de la plataforma. Así que tengamos presente que cuando estamos creando el aula, tenemos esa capacidad de poder ocultar, visibilizar o invisibilizar el aula para que esté disponible para estos perfiles, ¿no? Tenemos también la posibilidad de poder poner la fecha de inicio y de finalización del aula, hacer una descripción breve. Esta descripción que yo pongo en el aula, esta descripción que le doy, se va a mostrar hacia afuera del aula, digamos, adentro de los contenidos. Una vez que ingreso al aula, esta descripción no va a estar disponible. Es como la descripción que le permito ver a las personas que quieren o que le interesaría formar parte de este aula, o bien si les quiero facilitar algún tipo de indicio o información de qué van a ser los contenidos o de qué van los contenidos de este aula o de este curso, de este trayecto. Acá el archivo de resumen del curso, yo puedo
tranquilamente poner, por ejemplo, una síntesis del curso de manera gráfica. Yo les llamo portadas o flyers, son básicamente una síntesis gráfica del curso, y puede ser tranquilamente el flyer que estén utilizando para la materia, para promocionar el curso, o una imagen que ustedes quieran compartir y que represente el contenido del aula. Después tenemos una serie de configuraciones aquí abajo. Las voy a desplegar una por una. Voy a desplegarla a medida que vamos viéndola. Formato del curso, este es el espacio donde podemos indicar justamente cuál va a ser la modalidad del curso o del aula que vamos a abrir. Entonces nos pone por defecto por temas, pero también podemos hacer un formato social. Este formato social es el que yo le hablaba, que puede ser un aula solamente de consulta. Cuando desplegamos un aula como si fuera un foro, estamos hablando de este tipo de formato de curso, que es un formato social. El formato semanal abre o crea el aula y nos pone a disposición una cantidad determinada de fechas, de entregas por semana, y después un formato de actividad única es una actividad puntual. Puede ser, por ejemplo, la creación de un glosario. Puede ser simplemente un aula que tenga un glosario, un aula que tenga un cuestionario, puede ser un aula que tenga también un foro, pero en ese sentido ya creamos un aula en formato social que cumple ese objetivo. Así que estas 4, por ejemplo, modalidades tienen por defecto, o como yo le digo, pelado, Moodle, sin ningún tipo de complemento, sin ningún tipo de otro plugin que amplíe la funcionalidad. Así que por defecto tenemos estas. Hay algunas, por ejemplo, este es un dato que va también complementa esta acción. Hay pieles o hay temas de Moodle que nos permiten desplegar, por ejemplo, un formato de temas por solapas. Si bien los contenidos que ustedes ven dentro del aula del taller, están los temas uno abajo del otro. Si yo quiero, por ejemplo, establecer los contenidos del aula por solapa, o que sean por pestañas, que lo vea en la parte superior, hay formatos o hay pieles, hay temas de Moodle que me permiten tener este formato de temas, pero en vez de que sean desplegados uno arriba del otro, o sea, de manera secuencial, en un solo cuerpo, me permite dividir esos temas por solapas o bien pestañas, que son mucho más prácticos, quizás en contenidos que tienen mucho contenido, en aulas que tienen mucho contenido. Acaba de entrar alguien, quizás que sí. ¿De dónde estás, Janet? Bienvenida, Janet. Estamos haciendo, digamos, el recorrido de cómo hacer la creación de un aula y después vamos a importar contenidos. Y después la primera parte va a quedar con la... Sí, después vamos a hacer un breve receso para hacer un raconto de lo que hicimos y volver, digamos, sobre preguntas y consultas, dudas, o las dudas que tengas, y si tenés alguna duda en el proceso, abrí el micrófono, Janet, y hacer consultas nomás. Bien, continuamos. Así que con esa salvedad, quería simplemente decirle que existen temas que nos permiten tener este formato, existen temas o pieles de Moodle, o plantillas de Moodle, que nos permiten tener este formato de temas, pero por solapas, o bien como si fuera un menú en la parte superior. La parte de apariencia. Hola, ¿sí? Daniel. Porque no se escucha, yo le escribí por el chat. Bien. Bien, la parte de apariencia, nosotros podemos, por ejemplo, forzar un idioma si tenemos un curso, un taller, cualquier tipo de contenido disponible en un aula con distintos idiomas.
podemos forzarlo a que si la plataforma está utilizando por defecto idioma español y queremos dar un taller con formato en idioma, por ejemplo, portugués, forzamos acá para que el idioma de este taller se fuerce justamente a estos que están disponibles y desplegables en este menú de selección. El número de anuncios, por ejemplo, que voy a poner, Moodle permite poner, por ejemplo, anuncios que se muestran de manera gráfica en la parte superior. Yo en este no lo tengo dispuesto, en el manual está también explicado, así que ahí podemos poner la cantidad de anuncios que pongamos, que vamos a disponer, mostrar el libro de calificaciones a los estudiantes. Si nosotros queremos mostrar, yo en este caso lo dejo habilitado para que cada uno pueda consultar sus calificaciones y tenga, digamos, ese proceso autogestivo. Lo pueden básicamente configurar acá, poniéndole sí o no, o sea, en este menú de selección. Y después mostrar informes de actividad para que cada uno de los estudiantes puedan también acceder a su actividad dentro de la plataforma y ver su propio recorrido, ¿no? En la semana 1 participó en el foro tal, entregó tal tarea. Bien, ese tipo de informes de actividad son competencia, digamos, de los profesores, profesoras, que llevan adelante el taller o los contenidos del aula, pero los pueden disponer y habilitar para que los estudiantes también puedan tener acceso y tengan su propio recorrido sobre sus actividades. Sí, consulta. Te hago una pregunta. Las calificaciones, cuando vos le pones sí, ¿todos tienen acceso a ver todas las calificaciones o cada alumno individualmente la suya? Pueden ver una planilla de calificaciones donde están todos y todas los participantes y ven las calificaciones sobre las actividades y recursos. Así que eso lo puedo poner disponible, se puede poner disponible para todos, o si se restringe, se puede dar permiso, por ejemplo, a una cantidad de estudiantes para que vean sus calificaciones y otra cantidad de estudiantes no. Eso cuando veamos, por ejemplo, grupos, lo vamos a ver de manera puntual, pero lo vamos a revisar. Pero sí, podemos abrir tanto las calificaciones de manera, digamos, masiva para todos, o dando permisos, o bien configurando restricciones para grupos determinados. Bien, gracias. De nada, Cris. Los archivos de subida, acá. Esto es importante tener presente, por ejemplo. Ignacio dice algo. Nacho. Yo trabajo con Classroom y a cada alumno puede ver solo sus notas y los tutores pueden ver las de todos los alumnos. Claro. Bueno, Moodle también funciona de esa manera. Los alumnos los estudiantes, pueden ver sus calificaciones de manera general entre todos, o cada uno puede ver solamente su propia calificación y nada más. Esto lo configuramos. El archivo de subida básicamente nos dice cuál es el límite que nosotros podemos establecer, y acá hago una aclaración, una salvedad, porque depende de la capacidad del servidor que nosotros tengamos, va a implicar la habilitación de mayor o menor capacidad o nula capacidad, digamos, de poder subir archivos. Les había comentado la semana pasada que yo tengo contratado un servicio en una empresa que después dije que le iba a poner el link de acceso, se llama Bujos, y pago 500 pesos por mes para sostener, digamos, el servidor que contiene Moodle. Hay servidores gratuitos, pero yo no los utilizo porque tiene mucha propaganda y confunde en los procesos educativos, digamos, como que lo que hace, más allá de confundir, es también distraer a los estudiantes. Entonces, como las publicidades tienen esa capacidad y ese objetivo de llamar tu atención, prefiero utilizar servidores, un servidor pago, que existen servidores muy baratos y existen servidores extremadamente caros, pero todo depende de cómo vamos a desplegar no los contenidos, sino al objetivo de nuestro universo, digamos, de estudiantes. Si tenemos simplemente nuestra propia clase
de nuestra clase de historia en la secundaria, o nuestra clase no sé, de matemática en la universidad, en un terciario, lo que fuera, y queremos desplegar como recurso propio un aula para complementar la presencialidad o la sincronicidad, tranquilamente un aula como Bujós, dentro de Bujós, o dentro de un servidor de cualquiera de estas empresas que nos permiten tener básicamente una página en Internet, va a alcanzar. Si queremos tener ya un portal que contenga miles de estudiantes o cientos de estudiantes de una escuela, porque hay una decisión política de la escuela que quieran tener, digamos, como complemento de la presencialidad y de las prácticas en las aulas, la complementariedad virtual, hay que pensar en un servidor más robusto y por lo tanto vamos a necesitar mayor capacidad. Así que este tema de cuánto habilito para que los estudiantes puedan subir, por ejemplo, si quieren subir una foto en un foro, pueden subir un archivo de devolución de un trabajo práctico en formato de WordPress o en formato de texto, de procesador de texto. Acá yo puedo establecer qué capacidad le voy a dar a los estudiantes como máximo para que puedan subir. Generalmente si puedan hacer un cálculo más o menos aproximado en función de todas las actividades que tienen y las devoluciones en los foros, si van a requerir, por ejemplo, que devuelvan más allá de texto, que puedan subir una foto, una imagen, por ejemplo, para compartir en un post dentro de un foro, hay que tener pensado más o menos cuál es la capacidad máxima de un archivo de esas características. Ahí tener, digamos, la tareita, digamos, la suma, la operación matemática correspondiente de la suma de todos esos devoluciones que vamos a requerir de los estudiantes. Es un trabajo previo, una tarea previa, pero también puede ser sobre la marcha. O sea, ustedes tienen, como docentes, tienen acceso a la configuración del aula en todo momento. Entonces, si les quedó chica la capacidad de una actividad, la de subida de un archivo, tranquilamente pueden venir acá y pueden ampliar esa capacidad, o dentro de la misma actividad también pueden ampliar la capacidad, que nunca va a ser mayor a las restricciones del aula. Tienen distintos niveles. Por ejemplo, puedo tener una capacidad máxima de esta aula, como dice acá, de declaración por default de 500 megas. Eso quiere decir que los estudiantes no pueden subir en toda la acumulación de sus actividades completas, de todos los estudiantes, inclusive las nuestras, mayor a esta capacidad que permite el aula. Después tenemos configuraciones puntuales de las actividades que nos permiten también ponerle límites sobre cuánta capacidad le podemos permitir para que suban los estudiantes. Después, rastreo de finalización. Esto es importante que tengamos presente. Si nosotros necesitamos, bien en la lógica que preguntaba tanto Cristina como Nacho, cómo hacemos el seguimiento de evaluación de los estudiantes. Si ponemos, por ejemplo, que rastremos nosotros la finalización de los estudiantes en sí, cada uno de los estudiantes va a tener por default, cada vez que abramos un recurso, que pongamos una actividad, al lado, a la derecha de ese recurso dispuesto en el aula, va a haber un check de lista para que el estudiante pueda chequear, inclusive nosotros podamos chequear que lo haya hecho, y ese es un proceso que nos permite, por ejemplo, hacer de manera manual, o bien establecerlo de manera de configurar una actividad para que suceda un hito determinado. Si responde el estudiante en un foro, nosotros podemos primero configurar el aula para que tenga un rastreo de finalización y después hacer esa configuración dentro del aula, dentro de la actividad, para que nosotros le pongamos, por ejemplo, que una vez que participe, que haga una devolución, una entrega, o en un foro de una participación de un post, ya directamente darle como finalizada o poner una nota
de ponderación o una nota de participó o no participó. Grupos. Los grupos, Moodle trabaja con grupos, que es una buena manera de dividir, por ejemplo, actividades dentro de, digamos, de la cursada de Moodle. Podemos establecer que esos grupos puedan, por ejemplo, primero nos configuramos si va a tener o no va a tener grupos, y si esos grupos se van a ver entre sí. O sea, cuando hablo de que, por ejemplo, particularmente, este aula no tiene grupos asignados, pero podría establecer que sí los tenga y que esos grupos se puedan ver entre sí o no ver, o sea, que sean grupos totalmente separados. Lo pienso en función a que podemos tener el mismo trayecto con distintos grupos de usuarios, y que esos grupos, por ejemplo, puedan ser representados por provincias. Pienso que si yo hago un taller a nivel nacional y quiero tener, por ejemplo, segregado o agrupado cada una de las provincias, los participantes de cada una de las provincias en grupos, luego establezco primero en grupos, que esos grupos se puedan ver o no, y creo tantos grupos como provincias, por ejemplo, tiene la Argentina, o el país que querramos, por ejemplo, como una cuestión práctica de cómo poner, por ejemplo, o para qué son los grupos. Pero eso va a ser en función a cómo nosotros pensemos desplegar justamente nuestros contenidos. Así que tengan presente que esos grupos van a estar configurados para que nosotros podamos asignarle actividades puntuales a un grupo sí y otro grupo no, o actividades temporales, por ejemplo, que un grupo entregue una actividad en un determinado tiempo y que el otro lo pueda entregar en otro tiempo, y que los dos puedan acceder a los mismos contenidos. Tienen que tener presente que cuando nosotros creamos grupos, lo que estamos haciendo... Dice Nacho, yo trabajo con diferentes divisiones del mismo año del secundario. Perfecto, podés tener, por ejemplo, los mismos contenidos dentro de la materia, de tu materia, Nacho, y acceden, digamos, a los mismos contenidos, y, por ejemplo, en los foros se pueden contestar la gente del mismo grupo, pero no pueden ver, por ejemplo, las participaciones en el mismo foro de otro grupo, por ejemplo, ¿no? Bien, voy a dejar configurado en no a esto. Acá podemos renombrar roles. Acá cuando les avisaba que Moodle tiene por defecto, por ejemplo, roles determinados, globales, y después podemos tener esos roles globales personalizados en cada una de las aulas. Por ejemplo, el nombre del gestor que puede crear aulas cuando entra o se matricula dentro de esta aula, si está matriculado dentro de esta aula, va a aparecer como gestor. Pero si yo quiero que aparezca, por ejemplo, como inspector, lo pongo acá, y cuando me muestren en la lista de participantes de este curso, de esta aula, va a mostrar a ese usuario con el perfil no gestor, sino, bueno, lo voy a ver que dice inspector. Así que acá podemos personalizar cada uno de los perfiles que nosotros tenemos de manera global en el aula, repasándolos, para mí en orden de importancia: el administrador, el gestor, creador, por ejemplo, de curso, que es un profesor, profesor sin permiso de edición, que ya les había hablado de cuáles son sus características, el estudiante, el invitado. El invitado no puede participar, es un perfil que dentro de la plataforma puede ver, pero no puede participar en los foros, no puede hacer una entrega de una tarea. Puede ser, por ejemplo, un papá, una mamá. Por ejemplo, usuarios identificados, esto generalmente no los utilizo, pero pueden ser identificados simplemente dentro de la plataforma, como si un usuario que no pertenece dentro de a la plataforma, pero que nosotros tenemos un aula abierta, sin necesidad de matricularse, ni estar registrado en la plataforma, ni nada, cómo se va a mostrar ese participante o qué nombre quiero que tenga, ¿no?
no nombre personal, sino qué nombre de perfil quiero que tengas. Y, por ejemplo, si quiero que en la página principal ese mismo usuario invitado tenga un perfil determinado. Generalmente yo no los uso, pero si tienen, no sé, actividades o aulas abiertas, puede ser interesante utilizar este tipo de perfiles personalizados para ponerle un nombre, ¿no? A esos usuarios. Y después marcas, estas marcas generalmente son las que nosotros podemos poner para accesos rápidos o bien podemos crear tipos de marcas puntuales o de insignias. Ya lo vamos a ver ahora qué son estas insignias o estas marcas. Bien, una vez que tengo configurado o preconfigurado mi aula, le voy a dar a crear, a guardar y volver, digamos, voy a volver sobre el aula. Acuérdense que estoy con el perfil, por ejemplo, de administrador. Entonces ya tengo el aula de prueba, esta aula de prueba, ahora está vacía, no tiene participantes, no tiene contenido, no tiene... a ver. Voy a ver cómo está el aula ahora. El aula que creé, ¿se acuerdan que había creado un aula por temas y metía por defecto 4 temas principales? Acá nosotros podemos quitar temas o agregarlos en función a la estructura, digamos, de nuestros contenidos, de la materia, curso, taller, etc. Para empezar a poder intervenir el aula, tenemos que sí o sí utilizar esta ruedita o este icono de configuración de administración del aula, y si tenemos los permisos correspondientes, nos va a permitir, por ejemplo, editar los ajustes, que es la pantalla o la vista que acabamos de venir cuando nosotros creamos un aula, y después, en el proceso de la vida del aula, podemos ir configurando todos esos ajustes. O sea que estos ajustes aparecen cuando yo creo el aula y cuando yo intervengo el aula o quiero modificar algunas características del aula. Por ejemplo, quiero modificar, en vez de temas, ahora los temas se transformen en entregas semanales y que en vez de temas sea entrega por semana. Así que ahí vuelvo, digamos, a intervenir la edición de estos ajustes, hago clic acá y si tengo los permisos voy a poder utilizarlos. Volviendo de nuevo a la barra de navegación, me voy a volver al aula. Recuerdan que la semana pasada habíamos dicho que esta barrita acá nos permite no perdernos dentro de la plataforma y saber en dónde estamos. Así que lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, empezar a matricular a una persona que se va a encargar del aula, o va a ser el responsable del aula. Yo como administrador le otorgo permisos a una persona. Me voy a dar permisos a mí mismo, por ejemplo. Voy a ir a la parte de participantes del aula. No tiene absolutamente ningún participante. Y acá otra salvedad quiero hacer, no sé si alguien está, Cristina, está haciendo una pregunta. No. Alejandro, Vale. en esta pantalla de los temas es donde podemos mostrar solapas si tenés muchos temas. Exacto. Alejandro. Acá voy a volver al aula. Estos temas, que yo los muestro acá de manera desplegados, se pueden mostrar en solapa. Y le voy a mostrar cómo, acá, en Aula Cultura, que es la plataforma del Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene un tema o una piel diferente. Voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve un curso en solapa. Bien, estas son las solapas y son temas del curso que son exactamente los mismos temas o un curso por tema mostrado de manera secuencial en esta piel y mostrado de manera por solapas o por pestañas en este tema. Los contenidos son exactamente los mismos. Ingreso va a tener, por ejemplo,
contenido de texto, actividades, recursos, etcétera, pero nada más que los accesos a cada uno de esos temas lo voy a tener desplegado, por ejemplo, en una solapa o en una pestaña arriba. Volviendo de nuevo al tema, este tema de Moodle, valga la redundancia, o esta piel de Moodle, nos despliega, por ejemplo, los temas de manera secuencial, uno abajo del otro. Bien, así que para poder asignar, por ejemplo, un rol, una persona que se haga cargo, pues voy a venir acá y voy a poder matricular usuarios con distintos perfiles. Yo voy a matricularme a mí como docente de este aula, matricular usuarios. Hay dos maneras de poder matricular usuarios. Una es de manera manual, uno por uno, y otra es de manera masiva. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un archivo de Excel, por afuera, que yo lo había dicho, podemos importar ese archivo y teniendo el nombre corto a dónde vamos a asignar esos usuarios, lo vamos a poder asignar de manera masiva. Así que yo acá me voy a buscar dentro de la plataforma. Sí. ¿El archivo de Excel que tenés que importar tiene que tener un formato en especial? Sí, tiene que tener un formato en especial y lo voy a dejar dispuesto para que ustedes tengan ese recurso, ese archivo con esa estructura, porque se puede hacer extenso en función a la cantidad de datos que nosotros queremos tener dentro de los usuarios, dentro de la plataforma, o puede ser tan simple como nombre, apellido y correo electrónico. Pero también la plataforma tiene datos por default que nos permiten saber o tener a los usuarios con la ciudad, la edad, pero podemos también crear campos personalizados. Si somos administradores, podemos crear esos campos personalizados, como por ejemplo tener un DNI, el DNI en Argentina y el documento que sea identificador único en cada uno de los países de los participantes que están presentes. Así que en ese sentido, nosotros podemos tener tantos datos dentro de la plataforma como querramos, en coordinación con la persona que administra la plataforma, y si administramos nosotros y tenemos esa capacidad, poder crear los campos particulares de Moodle que reflejan justamente esos datos que necesitamos o queremos tener o queremos mostrar dentro de la plataforma. Así que si yo soy usuario ya dentro de la plataforma, crearon un usuario dentro de la plataforma y ya existo, lo puedo buscar acá. Yo me voy a buscar a mí, a Leandro, y acá estoy, por ejemplo, a Leandro Ramírez, que forma parte de la plataforma, y me voy a matricular como profesor. Ahí está. Listo, ya asignamos un docente a esta aula y le damos acceso para que pueda crear contenidos y empezar a estructurar justamente el aula. Así que yo tranquilamente ya puedo salir de aquí. Antes de salir me voy a, por las dudas para no perder la posibilidad de poder importar los datos que quiere importar esta aula, voy a hacer una copia de seguridad como administrador de los contenidos de otra aula que quiero mostrarles para ustedes. Nos quedamos re corto de tiempo, casi, compañeras y compañeros. Voy a mostrar, por ejemplo, la administración del curso, quiero el aula de prueba. Aula de práctica. Tengo un aula de práctica, que le voy a asignar un aula a cada uno, y quiero crear contenido, quiero hacer una copia de seguridad. Los pasos que voy a dar están también en el manual que dejé dispuesto, para que ustedes puedan ver de cómo importar, por ejemplo, contenidos que ya tengan. Que tengan en una, por ejemplo, pueda tener yo contenidos en Aula Cultura, de hecho es lo que pasó. Estos contenidos son contenidos creados por unas compañeras para enseñar, por ejemplo, algunas características puntuales de Moodle
a compañeros que se tenían que hacer cargo de creación de contenido dentro de Aula Cultura, así que creamos un aula de práctica con un par de actividades muy sencillas. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer una copia de seguridad de este aula, la voy a descargar y la voy a importar en mi aula. Entonces, puedo tener en una instancia de Moodle o en una plataforma de Moodle en nuestra, no sé, en la universidad, en la escuela, en la institución donde estemos trabajando y estemos a cargo de un aula, y creamos contenido ahí y queremos hacer una copia de seguridad y llevarnos a otra aula de otra universidad, de otra escuela, de otro lugar, con nuestra propia aula, lo podemos hacer y tenemos esta copia de seguridad de esos contenidos resguardados. Así que los pasos son muy sencillos. Yo voy a hacer una copia muy sencilla, digamos, de todos los contenidos, sin estudiantes, sin participaciones, sin nada, simplemente de contenidos, y lo voy a descargar y lo voy a importar en mi aula de prueba, que va a ser el aula que le voy a asignar un aula a cada uno de ustedes, para que puedan ir interviniendo y hacer esos pasos que dice el aula, ¿no? Que están dispuestas en el aula. Bien, acá una vez que termina de hacer esa copia de seguridad, me va a dejar disponible para que yo lo pueda restaurar y lo pueda descargar y llevármelo a otro lugar, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es descargar la última copia, esta. Y voy a salir como administrador y me voy a loguear como docente. En mi área personal, una vez que que ingrese, voy a ver también desplegado, por ejemplo, no solamente en el área de mis cursos, el taller, por ejemplo, que estamos dando ahora, sino que voy a tener asignada otra aula en la cual también, si ingreso, voy a ver que estoy con permisos de edición como profesor. Acá, en copia de seguridad, por debajo de copia de seguridad, yo puedo restaurar datos. Uy. Voy de nuevo. Perdón, era importar. Voy a importar desde Aula Cultura, perdón, desde Aula de Prueba. Bien, acá va a hacer una importación sobre una copia de seguridad que tenía. Y a ver si me permite hacer una importación sobre la copia de seguridad. Saltar último, cancelar, no me permite. Bien, tendría que ampliar, porque si yo puedo, por ejemplo, crear contenido a partir de los contenidos de una copia de seguridad, debería tener acá no permiso de profesor, sino permiso de gestor o administrador. Tengamos presente eso. Igual lo voy a aclarar en el documento que compartí, para que tengan presente que este perfil, por ejemplo, de docente, puede hacer copias de seguridad y descargarlas, y puede restaurar copias de seguridad, pero no importarlas. O sea, si yo tengo una importación, voy a tener que pedirle, por favor, al administrador o al gestor que me restaure esos contenidos en el aula. Bien. Vamos nuevamente al aula. Voy a salir como docente y voy a ingresar nuevamente como administrador para poder restaurar esos contenidos. O sea, si no sos gestor, no se puede importar, pregunta. Si no sos gestor, no se puede importar. Exactamente, Nacho.
Bien, estaba acá en aula de prueba. A ver si me permite. Acá voy a poder importar, por ejemplo, desde mi computadora personal, esta copia de seguridad que tengo, la voy a abrir. Le voy a tener que poner un nombre, copia del 27 de noviembre, y le doy a restaurar. Bien, acá me va a mostrar, por ejemplo, todos los contenidos y a dónde quiero restaurar, por ejemplo, este aula. Lo voy a restaurar en aula de práctica. Restaurar como curso nuevo, restaurar en este curso. Perfecto, acá. En este curso. Bien, una vez que tengamos, o sea, que restauremos todos estos contenidos en el aula de prueba, ya, por ejemplo, si nosotros teníamos actividades, recursos, textos de presentación de cada uno de los temas, todos los contenidos que teníamos en el aula previa, o en el aula que tenía, digamos, que era la base de estos contenidos, lo va a restaurar ampliamente, digamos, en su totalidad, en esta nueva aula. Fíjense que lo que hace es mezclar todos los contenidos, o sea que cuando ustedes importen datos de un aula, de un aula previa a un aula vacía, tengan presente que los contenidos que tiene el aula, a la cual están importando, va a mezclar los contenidos con los que están importando. Así que o la vacían de contenido y eliminan, digamos, los contenidos para poder restaurar los contenidos previos que están trayendo de la otra aula, o bien sean conscientes que va a pisar estos contenidos. No pisarlo en el sentido que los va a reemplazar, sino que los va a complementar, digamos, va a agregar los nuevos contenidos sobre los contenidos previos que nosotros tengamos, para que después podamos intervenir sobre estos contenidos, si los queremos así tal cual están, los modificamos, los ponemos de otra manera. Bien, ahora sí, voy a salir. Y voy a ingresar como docente. Bien, voy a ingresar como docente para ver que, por ejemplo, ahora tengo todos los contenidos restaurados dentro de este aula, y voy a poder empezar a intervenir, a modificar, a diseñar el aula en función a cómo quiero desplegar, por ejemplo, cada uno de estos contenidos. Si quiero, por ejemplo, que el tema 1 o el primer tema esté visible y los demás temas estén de manera invisibilizados, o si hay cosas, por ejemplo, que estos foros de aviso son foros que vienen por defecto por Moodle, o sea que cada vez que uno crea un aula, crea 4 temas determinados si creamos un tema, o 4 semanas determinadas si creamos por semana, o bien el foro, o el tema por foro, y crea siempre, sí o sí, van a ver que crea un foro de avisos. Este foro de avisos es un foro que tiene solamente permisos de poder poner contenidos en este foro el docente o el docente sin permisos de edición. Los estudiantes no pueden contestar acá, simplemente pueden leer
es como una pizarra que se pone a disposición sobre actividades. Yo utilizo el foro de avisos para comunicarle que hay actividades sin responder, que nos vamos a juntar, por ejemplo, hoy nos vamos a juntar a las 7 de la tarde, entonces lo pongo en el foro de avisos, y voy poniendo y disponiendo contenidos ahí para comunicarles simplemente a los estudiantes que va a pasar determinada cosa o que quiero que sepan algo. Pero como veo que tengo 3 foros acá, necesito que solamente haya uno. Entonces, primero, para poder intervenir el aula, voy a armar la acción de editar, no editar ajustes, sino activar la edición del aula. Cada vez que activamos esta edición, hay una leve modificación de la interfaz gráfica de Moodle, y se van a dar cuenta, voy a desactivarla de nuevo. Y fíjense que cuando está desactivada, acá me aparecen de manera limpia simplemente los contenidos. Cuando activo esta edición, porque tengo permisos como docente, como profesor, me van a aparecer una serie, digamos, de menús desplegables en cada uno de los contenidos que tengo dispuestos en el aula. O sea que me va a permitir, por ejemplo, editar el mensaje de bienvenida. Este icono de lapicito es un acceso rápido al nombre, a editar el nombre en contexto, o sea, lo podemos editar acá, sin necesidad de entrar a una pantalla posterior. O sea, yo puedo apretar acá y poner bienvenides. Darle Enter y modifica solamente esto, el título. Vamos a poder modificar contenido en contexto cada vez que veamos este icono disponible dentro de cada uno de este recurso o de este contenido, ¿no? Y si no, también podemos editar la sección completa de esto. Voy a editar la primera sección, y acá vemos que, por ejemplo, el título lo podemos editar, y podemos editar todos estos contenidos. Cada uno de estos contenidos tiene sus propias configuraciones. En el manual, que les pongo disponible, están estas restricciones, están estos contenidos. Voy a cancelar. Y como tengo todavía activo, por ejemplo, la edición del aula, voy a poder intervenir estos foros que están de más, y los voy a poder eliminar. Voy a borrar este foro y voy a borrar este que están de más. Y no sé si me queda algún contenido más. Seguramente abajo de todo van a estar todos los temas. A ver. Tarea. Perfecto. En el proceso de restauración hay una opción que nos permite pisar los contenidos. Si somos administradores, si somos gestores no. Le hago esa pequeña aclaración. Si son administradores, por lo tanto, si contratan un hosteo y ese hosteo le piden que le active Moodle y entran como administrador, van a poder restaurar contenidos pisándolos directamente y no complementándolos, o sea, no agregándolos o sumándolos a lo que ya hay. Bien, ya que tengo, por ejemplo, restaurado mis contenidos de este aula. Tengo el docente asignado y ya puedo empezar a matricular usuarios. Yo lo que voy a hacer, mi propuesta, ahora voy a salir, digamos, de compartir pantalla, para volver... Ahí está. Para volver a la pantalla de compartir, si quieren pueden volver con sus cámaras, y podemos hacer intercambio y charlar sobre la creación, digamos, de esta aula, para que podamos pensar justamente en la actividad para esta semana, hasta la próxima, que es crear nuestra propia aula virtual y configurar nuestra propia aula virtual, modificar los contenidos del aula virtual y matricular estudiantes. Los estudiantes que están hasta ahora en Aijuna somos los que estamos participando de este taller, no hay más participantes. Así que mi propuesta es que ustedes tengan, a partir de que cerramos, digamos, este encuentro, yo les voy a habilitar, de la misma manera que hice recién,
un aula a cada uno, los voy a habilitar con el perfil de docente. Cada una de las aulas van a ver que tienen contenidos puntuales para que ustedes puedan, que tengan facilidad, digamos, para construir sus propios contenidos. Así que les propongo que tengan el ejercicio de pensar de cualquier tipo de contenido, desde un taller, un curso, una materia, y que puedan desplegar esos contenidos o pensar, digamos, esos temas, cómo los quieren dar, si los quieren dar por semana, si los quieren dar por tema, si los quieren dar, o si simplemente quieren habilitar un foro y que en ese foro puedan haber distintos temas. Los invito justamente a que puedan pensar justamente ese tipo de contenido, o qué curso, qué taller, qué seminario quieren dar, y pensar en los contenidos, ¿no? En el formato que va a tener ese aula, si va a ser por tema, por semana, va a ser un foro, y puedan valerse de la ayuda de los contenidos desplegados en el aula para que les sirva como, digamos, como guía de recorrido sobre la creación de esos contenidos. Habilité también en el tema 2 o en la clase 2 de esta semana, habilité un foro para que nosotros podamos compartir nuestros pensamientos de los contenidos que vamos a desplegar en el aula. ¿Por qué elegimos esos contenidos? O tenemos una duda sobre cómo se podría aplicar en una actividad puntual, en un foro, un contenido que yo tengo, como, no sé, la lectura de un tema determinado. Yo, ese proceso, yo le digo didactización, digamos, es la parte de cómo se aplica o se baja el material o el contenido, sí, básicamente el conocimiento que yo tengo, sintetizado en piezas de, que sean videos, que sean textos, que sean recursos como audio o imágenes, una galería de imágenes, o un enlace determinado. ¿Cómo lo bajo yo a una actividad? Eso lo voy a poner disponible para que lo charlemos entre todos en el foro de recursos, de cómo crear esos recursos y esos contenidos, para que intercambiemos en ese foro por qué pensamos esos contenidos, o pidamos ayuda sobre dónde podemos conseguir cierto tipo de contenidos en función a cómo pensamos desplegar esos contenidos dentro del aula. Nacho, por ejemplo, nos había preguntado en el foro de presentación de Café y Mate, ¿dónde conseguir, por ejemplo, material para hacer un curso básico o intermedio de francés? Me había preguntado, Nacho, si esas aulas son de Moodle, pero están disponibles, por ejemplo, en servidores que son gratuitos, y por lo tanto, cuando ingresás, tenés un montón de publicidades que por ahí pueden dispersar un poco. Por eso yo recomiendo que quizás si es un taller, algo propio, que puedan tener su propia aula, inclusive, digamos, pongo a disposición a Ijuna, por supuesto, para que ustedes puedan crear en su proceso de práctica, pero después si quieren tener algún aula dentro de Ijuna y desplegarla para sus propias prácticas, siéntanse libres de pedirla y que yo se las despliego, se las pongo para que los matricule como docentes dentro del aula y que puedan intervenir en el aula. Así que piénsenlo, digamos, en función a cómo quieren desplegar esas prácticas. Y tengan presente que existen servidores que son gratuitos, pero que tienen, digamos, estas limitaciones y que pueden, de alguna manera, intervenir de manera, no sé si positiva o negativa, eso sabrán ustedes, por supuesto, dentro de nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Como docentes. Siempre pensemos que es una recomendación, no es que esto es una condición sine qua non, sino que pensarnos como facilitadores de contenido y como docentes que van a estar ayudando y acompañando en la construcción de ese conocimiento que hagan los participantes dentro del aula.
cada uno de los participantes tiene su propio recorrido, no es que tienen un recorrido único, sino que nosotros tenemos la potestad y la capacidad de disponer esos recursos y esas actividades para que los estudiantes y las estudiantes, les estudiantes, puedan elegir cuándo, cómo y de qué manera descubrir, digamos, ese conocimiento y eso lo lleve a nuevas maneras de presentar y a nuevas formas de compartirlo y nuevas interrogantes, digamos, que puedan, en la próxima clase, que pueda haber un feedback sobre esos contenidos y que podamos ir dirimiendo justamente esas dudas, esas preguntas, las consultas que pueda haber entre todos en función a cómo cada uno se hizo su propia significación o su propia idea, digamos, de ese nuevo conocimiento que adquirió. Tener también presente que esos contenidos tienen, digamos, que Moodle tiene esta mirada constructivista del despliegue de las aulas y de la creación de cada una de esas actividades y recursos. Así que hasta ahora ya vimos, digamos, un montón. Creo que aparte de que estamos grabando esta aula, esta clase, y la vamos a dejar dispuesta para que tengan acceso posterior, digamos, a este encuentro. Dejo, digamos, abierto para que podamos tener intercambios hasta dentro de 20 minutos que termina básicamente esta clase. Bien, y haciendo también honor al comentario que hizo Nacho en la primera clase, voy a callarme para abrirle a ustedes la palabra. Abran sus micrófonos y siéntanse libres de poder participar y hacer preguntas, consultas que tengan, que entre todos la vamos a ir respondiendo, por supuesto. No hay silencio, les da vergüenza. Yo una pregunta media básica capaz, pero quería saber si cuando vos agregás un link a la página, pues es de cualquier lugar, puedes agregar link de cualquier lugar, no hay como restricción. No. No hay. Listo. No hay restricciones. Las restricciones en los links, uno puede poner 1, 10, 20, 100 links y lo puede traer desde cualquier lugar. Y lo puede poner en cualquier sección. Sí. Salvedades, por ejemplo, si estoy en un foro y quiero compartir un link, lo puedo hacer. Ahora, no queda registro yo no lo voy a poder si soy un docente y, por ejemplo, los links que le puse a Nacho en el foro de presentación de Mate Café, si yo quiero hacer un registro de eso, quiero tener un seguimiento, a ver cuántas personas pudieron acceder a ese link o cuántos los consultaron, no voy a tener registro de eso. Porque la manera de disponerlo es a través de un recurso de Moodle. O sea, siendo como con el perfil docente, cuando yo creo contenido, voy a poder disponer, por ejemplo, ese tipo de contenido, que es un enlace. Y ahí sí lo voy a poder medir. Voy a compartir un toque de nuevo la pantalla para mostrarle algo que me parece importante en este proceso de poder agregar contenido. ¿Cómo agrego, intervengo o modifico? Cuando yo estoy con la activación de la edición en el aula, y me aparecen, digamos, los menús desplegables de edición de cada uno de los contenidos, además, al final del tema que estoy desplegando, que estoy interviniendo, al final de ese tema me va a aparecer un enlace que va a ser añadir una actividad o un recurso. ¿Se acuerdan que hablamos que Moodle tiene dos grandes ramas de contenido, que era una recurso y otra actividad? El recurso no implica feedback, la actividad sí. Si yo hago clic en actividad, me va a desplegar un menú contextual donde me va a mostrar todas las características o todas las posibilidades que yo tengo para poder desplegar contenido. O sea, puedo poner, por ejemplo, una URL, este es el enlace o un link. Si yo creo un link dentro del aula, voy a crear, por ejemplo, ahora un link, Anita, y puedo poner
un link a no sé, Aula Cultura. Este link a Aula Cultura lo puedo dejar dispuesto, por ejemplo, un nombre, sitio oficial de Aula Cultura. Bien, acá puedo poner una descripción y por debajo poner el enlace o el link. Todo esto parece como un proceso medio engorroso, pero es sencillo, es rápido, y lo potente de esto es que justamente nos permite la posibilidad de poder hacer el seguimiento. Tiene todas estas características, que ya las hicimos en ese recorrido y en el manual están, y puedo guardar y regresar al curso. Una vez que yo creé ese contenido, creé ese enlace, me va a aparecer en el último, digamos, como último ítem, o como último contenido desplegado dentro del aula. Entonces, yo puedo, por ejemplo, utilizar esto para ponerlo junto con todos los enlaces de este contenido. No hay otros enlaces. Pero bueno, puedo ponerlo o agruparlos en un lugar determinado, arriba, abajo, dentro del aula, donde cargamos, en el mismo tema o en otros temas. Eso quiere decir que nosotros podemos crear un contenido dentro de un tema y llevarlo a otro. Acuérdense de eso. Bien, esa salvedad que simplemente quería hacer, y ahora voy a dejar nuevamente de compartir pantalla. Cada vez que nosotros queramos crear un nuevo contenido, si no lo importamos, esa es la manera, al final de cada tema, al final de cada semana, si es un curso por semana, va a tener disponible o desplegado la posibilidad de que yo pueda agregar un nuevo recurso o una nueva actividad. Esas son las maneras de poder seleccionar, y cuando selecciono el recurso, la actividad que quiero, me va a llevar a la pantalla que yo voy a poder configurar todas sus posibilidades. Cómo se muestra, las restricciones que quiero que tenga, a qué grupos va determinado, por ejemplo, si el aula tiene habilitado grupos, a qué el tiempo, qué hitos se tienen que dar, cómo va a estar calificada esa aula, esa actividad, si se califica o no, si tiene un seguimiento puntual. Bueno, así que eso tenganlo presente porque están en el manual, y si tienen alguna duda está el foro para que podamos contestar. Bien. Ahora sí me callo. Ale. Leandro, pregunta, por ahí, capaz que no que estás fuera del lugar, pero me avisas. Sí. Fuera del ámbito de una escuela, en donde vos utilizás la plataforma o el aula como apoyo a la presencialidad. Sí. ¿Hay posibilidad de hacer un curso privado, hablo de pago, y que la matriculación esté sujeta a algún tipo de plataforma de pago? Sí, sí, lo dijimos en la primera clase y está también en la primera clase. Claro, pasa que yo. Pero no, está bien, y está perfecta la pregunta. Gracias. Lo que pasa es que yo no estuve por eso. Perfecto. Moodle tiene la posibilidad de desplegar cualquier tipo de contenido en cualquier formato, y aparte puede ser pago o no. O sea, hago una aclaración acá. Moodle es un software libre, digamos, un sistema libre. Y cuando hablamos de software libre, cuando yo digo software libre, no quiere decir gratuito. Cuando un software es libre, es que respeta las libertades de las personas. Y si las personas quieren disponer contenido pago porque tienen su tiempo de producción y tienen su capacidad, su proceso, digamos, de creación, se pueden utilizar como pago, digamos, se puede hacer y desplegar como pago. De hecho, la última versión de Moodle, la 3.10, incorpora una nueva característica que es, por ejemplo, hacer pagos con herramientas electrónicas. Y si bien Moodle es utilizado por un montón de instituciones y organismos que despliegan contenido de manera gratuita, de manera libre, hay un montón que también lo hacen de manera privada y por lo tanto cobran por los contenidos.
Así que Moodle puede servir para armar trayectos virtuales que sean de contenido pago, de contenido libre y gratuito. A ver, perdón. Bien, creo que contesté Está bien, gracias. tu consulta, Ale. Perdón, quedé tildado leyendo Sí, algo. sí. Bien. Bueno, que Moodle sea un software libre no quiere decir que sea gratuito. Digamos, lo descargar, perdón, que los contenidos de Moodle sean gratuitos. Moodle es gratuito porque te lo bajás, lo podés instalar en tu propio servidor, en el servidor de la escuela, en el servidor de la universidad, en un servidor privado, y lo podés disponer como quieras, digamos, que esos contenidos estén pagos o no. Lo que no te va a salir, por ejemplo, gratis es el servidor que quieras disponer. Si, por ejemplo, querés que tenga un servidor robusto, necesitas contratar un servidor o comprarlo. Y si querés utilizar un servidor gratuito, tenés que entender que las características de los servidores gratuitos pueden hacer que los contenidos que estás desplegando no sean efectivamente apropiados y estén intervenidos por otro tipo de contenidos que nunca los pensaste, no pensaste que iban a estar dispuestos dentro del aula. Así que, bien, ese tipo de preguntas me parece genial, porque, por ejemplo, el Haijuna tiene contenidos que son totalmente gratuitos, yo los dispongo para que cada uno lo pueda consumir, pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer algún curso y quieren cobrar por eso, porque merecido tienen, digamos, el proceso de construcción de ese tipo de contenido, lo pueden cobrar. Y yo no tengo ninguna objeción sobre eso. Así que siéntase libre y con la tranquilidad de poder crear contenidos que nunca van a estar intervenidos, digamos, con la licencia que los obliga a que esos contenidos sean gratuitos. Esos contenidos los pueden desplegar. Y lo que no van a poder hacer es vender Moodle, digamos, venderlo como software. O sea, yo no puedo ir a la universidad de Urlingen y decirle, te vendo Moodle, voy a instalarte el Moodle, te puedo cobrar por el proceso de instalación o de administración, pero no te puedo cobrar por la implementación de esa herramienta. Te puedo cobrar por darte el servidor, pero no por darte Moodle, porque de hecho Moodle lo podés descargar gratuitamente desde su sitio oficial, de moodle.org o .org. Se descarga ahí una instancia de Moodle y la podés instalar gratuito en tu propio servidor, digamos, en el servidor que quieras. Hay, como dije, yo contrato en Buscos, pago 500 pesos por mes y de manera anual también hay esas características de pago anual. Y tienen, por ejemplo, pueden tener su propio Moodle. O sea, instalado, ya no necesitan bajarse Moodle, instalarlo, lo pueden desplegar directamente desde ahí, desde el mismo servidor, eso y otras herramientas, no solamente de Moodle, y ya poder empezar a administrar Moodle. En enero voy a dar un taller de administración de Moodle y un curso de administración para los que quieran participar, para que tengan mayor control, digamos, sobre la plataforma. Si bien van a tener un control absoluto sobre los cursos y talleres, sobre sus aulas dentro de una plataforma, administrar Moodle implica gestionar no solamente los participantes, sino también las aulas y los contenidos. Por ejemplo, hacer copias de seguridad, digamos, implica toda una tarea y una elaboración de actividades puntuales a ese perfil característico del administrador, y le permite tener control sobre la plataforma. Y si sos docente, control sobre el aula. Bien, 20 y 55, faltan 5 minutos para que oficialmente termine esta segunda entrega o esta segunda clase de armar o de gestionar nuestras propias aulas virtuales. ¿Cómo? Esta semana sí, perdón. La manera de participar
de esta semana es en el foro sobre qué cursos, trayectos virtuales, hablemos de esa manera, quiero desplegar en Moodle. ¿Cuál va a ser mi aula? Quiero crear un curso de mi propia materia que doy en clase en la escuela. Quiero crear un curso, un taller, por ejemplo, de aprender a hacer, de cocinar, por ejemplo, un taller de cocina sobre ciertas recetas, no sé, españolas, recetas árabes. A mí me encanta la comida árabe, así que si tienen recetas de comidas árabes y se les ocurre, bienvenido sea, para que me puedan compartir. Pueden hacer un taller de lo que se les ocurra, desde crear algo físico o un servicio, o contenido de una materia, de sus propias prácticas pedagógicas dentro de las clases, y compartirlo, digamos, en ese foro. Voy a crear un curso, un taller, un seminario, una materia X, va a estar dividido en tantos temas, tantas semanas, o en un solo tema. Quiero compartir contenidos, quiero compartir contenidos, esos contenidos van a ser tantos recursos, y esos recursos van a ser estos tipos de recursos. Quiero crear una actividad, pero la verdad que no sé cómo desplegarla, ayúdenme, acá vamos a estar entre todos, para poder pensar juntos de qué manera poder desplegar esas actividades, o cómo crearlas, cómo crear los contenidos de didactizar, digamos, esas actividades. ¿Cómo las didactizamos? ¿De qué manera las desplegamos? ¿Van a tener solamente una parte presencial? ¿Van a tener una parte virtual? ¿Van a tener una parte virtual y una parte presencial? ¿Va a ser un complemento a algún tema que tratamos en clase y que lo vamos a poder desplegar, digamos, como un foro en el aula virtual para hacer una participación asincrónica de ese tema? ¿Cómo vamos a crear esos contenidos? Así que ese es el desafío que les propongo para esta semana, poder pensar, digamos, su propio contenido, su propio taller, su propia materia, y poder didactizarlo en recursos y en actividades. Y poder socializar en el foro cómo pueden ser esas actividades y pedir ayuda, o bien simplemente compartirnos y decirnos cuáles son las actividades que pensaron, que crearon, y por qué, o para qué, ¿no? Así que esa es la consigna, digamos, de esta semana. Para participar de ese foro van a, aparte de pensar, van a tener un aula en donde desplegar, digamos, en donde hacer esa magia hermosa de crear esos contenidos, y van a ser los docentes ya matriculados en su propia aula para que puedan armar, digamos, sus propios trayectos virtuales. No tengan miedo, digamos, de romper nada, porque no van a romper nada en esta aula. Así que pueden tocar y meter mano en todo, y si tienen dudas, vuelvan al foro, o mándenme un mensaje por WhatsApp, o mándenme un correo. Creo que acabo de detonar la bomba que hizo que explote todo, y yo les ayudo, por supuesto, a restaurar todo, a poner todo en condiciones para que puedan continuar, digamos, con ese proceso. Y fijar y, digamos, apropiarse de esos conocimientos, porque creo que, digamos, en la práctica está la riqueza, digamos, de poder apropiar, de poder aplicar justamente todos los otros contenidos que les pongo, digamos, en el aula, para que ustedes puedan construir de manera solitos esos mismos trayectos, o pensar esos contenidos, y sobre las dudas que tengan, volver, digamos, a nuestros espacios de intervención o de intercambio, para que podamos asistir o ayudarles a que puedan concretar esas tareas, esas actividades, esos contenidos. Bien, creo que dejo abierto un rato más si tienen dudas, consultas, y ya después nos vemos en la virtualidad. Hasta la próxima. Sí, yo tengo una pregunta. Quería, en la parte de recursos, a la hora de subirlo, no vi si estaba la opción de subir un audio, ponele. Sí. Que ponele, está. Sí. Recomendación ahí, no están en los manuales. Por temas de capacidad, ¿se acuerdan que decía temas de capacidad? Por ejemplo, si tienen videos, pueden subir videos. Los videos son generalmente piezas muy pesadas de archivos
que para subir a Moodle van a necesitar entender que esos recursos se van a desplegar de dos maneras. Por un lado, van a ocupar espacio dentro del servidor. O sea que si es por ejemplo, este video que nosotros estamos disponiendo en el aula cada semana, es alrededor de 700 megas, un video de 2 horas, para que tengan más o menos un registro. Y aparte de ocupar esos 700 megas en el servidor, van a estar ocupando ancho de banda, o sea que van a estar ocupando dos características del servidor. Por un lado, un espacio dentro del servidor, y ese servidor tiene un límite, le van a dar, cuando ustedes contraten un servidor, le van a decir, tiene tanta capacidad, tiene 2 GB, 3, 5, 10, 20, en función a la cantidad de dinero que eso le implica, y tienen tanto ancho de banda para poder desplegar. O sea, que llegan a un ancho de banda donde entre todos los que están consumiendo esos contenidos llegan a ese ancho de banda. Les voy a poner un link a qué es un ancho de banda y qué es una capacidad en el servidor, para que puedan entender. Yo recomiendo que los videos, por ejemplo, los audios, como pregunta Anita, que no estén dentro de la plataforma, sino que se puedan hacer en una condición de streaming, o sea, que puedan tomarlo de otro lugar. Yo hice esa disposición de este video, lo puse en YouTube, pero puede ser otra plataforma, puede ser un Drive dentro de Google, puede ser un Drive dentro de un espacio dentro de Dropbox, o en cualquier otro espacio que ustedes tengan, o bien en cualquier otra plataforma que ustedes tengan y que les permita streamear video, o bien streamear audio. Pueden compartir directamente recursos sin necesidad de subirlos, de subir esos recursos a la plataforma, sino que simplemente, digo yo, embeberlos o disponerlos o incrustarlos dentro del aula, sin necesidad de subir ese recurso para que no ocupe espacio y polucione, digamos, el servidor y nos llene el servidor y nos vuelva o nos ralentice, digamos, la calidad del servicio que nosotros tenemos. Eso tenganlo en cuenta, porque si no contratan un servidor potente, tengan en cuenta que va a bajar la calidad, digamos, de esos servicios cuando lo estén desplegando. Los textos, generalmente, y los documentos de texto, no ocupan mucho espacio, así que yo siempre recomiendo tenerlos dentro de las aulas, y los archivos de video o los archivos de audio, que son los que más peso tienen, poder streamearlos, embeberlos, incrustarlos por afuera, o bien, si contratan un servidor, y como digo yo, en palabras, una jerga, digamos, que decimos en oculta, si se la aguantan, pueden poner en un servidor, en su propio servidor, y no compartir absolutamente nada de manera pública, y que solamente esté en el servidor ahí. Tengan en cuenta que si están haciendo un taller, un algo que sea pago y que sea privado, o sea, los componentes o las piezas, los recursos, actividades que están dentro del aula, no tienen que estar públicos. Así que eso van a necesitar sí o sí contratar espacios privados o tener espacios privados en donde desplegar esos contenidos. Bien, creo que hasta ahí, si no tienen alguna consulta más. No, yo me veo complicada con la subida, el screen y todo eso, pero bueno, voy a intentar procesarlo y no morir en el intento. No hay problema, porque justamente estos espacios mostramos las características y entre todos nos podamos ayudar. Por supuesto que yo, teniendo más experiencia con respecto al uso de la herramienta, les puedo dar mayores precisiones sobre cómo y qué características, pero siempre voy a estar, por supuesto, ayudándolos a desplegar esos contenidos, a embeberlos, a incrustarlos, y siempre enseñándole y poniéndole enlaces a dónde pueden ir y dirigirse para que puedan tener puedan asimilar esa característica de esa herramienta. José Luis hizo una pregunta, la última. ¿Puedo ver esta aplicación como una biblioteca de contenidos? Tal cual, José Luis, podemos desplegar un aula como si fuera simplemente un repositorio, o sea, que no tenga intervención y que sea un repositorio de contenido y nada más. No puede tener ningún tipo de foro, ni nada, simplemente ser una cantidad de temas desplegados sin ningún tipo de actividad, simplemente un repositorio. Y poder poner
videos, documentos o archivos, y nada más. Así que podemos utilizar tranquilamente Moodle como si fuera un repositorio. Lo pienso como si tuvieran Moodle para armar algún recetario de receta de comida. Pero también, claro, exacto, podría tener información de cuánta gente vino y vio, digamos, eso, si el aula está abierta. Y si pertenece, digamos, si está cerrada y con estudiantes o participantes matriculados, poder saber justamente, puntualmente, qué usuario consumió tal o cual recurso, ¿no? Bien. Bueno, ya la despedida interminable. Primero les agradezco por estar y por venir, creo que somos un poco más. José Luis, puedo decirle a los alumnos, ve a tu aula virtual y revisa el contenido. Tal cual, exacto. Sí, sí, así es, José Luis, vos le podés decir, entra al aula, o sea, estamos en clase presencial o en clase sincrónica acá, y le podemos decir, pueden entrar al aula durante la semana, y, o mañana, o hoy, o poner, solamente va a estar disponible hoy ese contenido, entren y puedan verlo. Así que tranquilamente podemos utilizar Moodle para, como repositorio simplemente de recursos, sin necesidad de tener un feedback sobre eso. Bueno, les decía, agradezco que hayan participado, somos un par más. Los invito a que puedan armar, digamos, este trayecto virtual, su primera aula virtual, con contenido y disponerlas o pensarlas de si es solamente virtual, si va a ser de manera complementaria con la presencialidad, con la sincronicidad, o pensar nuevos contenidos de una forma, ¿no? Como propuso, por ejemplo, José Luis, que simplemente sea un espacio de repositorio. Independientemente de cualquiera sea nuestra selección, vamos a tener que intervenir el aula, vamos a tener que crear contenido, vamos a tener que disponerlo, así que ese es el desafío de esta semana, y en ese proceso van a tener, a partir de un rato nomás, esas aulas disponibles, donde se van a sentir amos y señores de las aulas para poder crear contenidos e invitar a gente. Si quieren matricular, siéntanse libres para poder matricularme, y yo no voy a intervenir en el aula, pero si ustedes necesitan que esté, me matriculan como docente si quieren que sea docente, como estudiante si quieren estudiante, y si quieren matricular como docente a alguna de los estudiantes de este taller, háganlo. Acuérdense que tienen la lista de participantes para saber dónde pueden acceder a los datos de matriculación. Y nos vemos la próxima semana, o sea, nos vemos el viernes que viene, que voy a estar mandando previamente el link de acceso, si viene siempre el mismo. Nos encontramos en la virtualidad, en los foros que creamos, y siéntanse bien. También libres de enviarme correo o mensajes por WhatsApp. Bien, les saludo, les mando un abrazo a todos, y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias por todo. Besotes. Chao. 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 Buena semana. Buen fin de... Adiós. Bueno, Chin. Te voy a dar una receta de empanadas árabes de cordero. Vamos, me encantan las jifas. De cordero, nunca probé. De cordero, sí, de cordero. Bueno, espectacular. Bienvenido sea. Dale. Chao, Nachín. Chau, chau. ¿Ya se habla?